Capítulo 3. El sonido de las campanas del barco despertó a Maggie del sueño. Abrió los ojos y la realidad del presente se abatió sobre ella. Su corazón latía con fuerza. Gracias a Dios que se había despertado en ese momento, porque lo ocurrido aquel día fue solo el principio de su relación amorosa con Jack, y el desengaño que siguió poco después. Se incorporó con cuidado, ya que estaba en la litera inferior y su cabeza estaba cerca de la de arriba, y alejó los recuerdos, concentrándose en su entorno. Podía oír los ronquidos de Saunders por encima de ella, dormida en la litera superior. Maggie sintió el suave vaivén del Starfish, y con un sobresalto, se dio cuenta de que el barco había abandonado el muelle. ¿A qué distancia estaban de tierra? ¿Cuándo se había quedado dormida? ¿Cuánto tiempo había estado soñando? El movimiento del barco la tranquilizaba. Se recostó contra la litera y cerró los ojos, para pensar en el futuro, en la justicia, en el momento en que por fin vería a Jack pagar por su traición. Sin darse cuenta, volvió a pensar en el pasado, en el dolor que sufrió a manos de aquel hombre. Comenzó a llorar en silencio, al saber que en 2 semanas, con Jack Remington, le habían robado su capacidad de amar para toda la vida. 3 días después, el barco navegaba sobre un mar embravecido. Maggie yacía en su litera del pequeño camarote, gimiendo, con el estómago contraído por las náuseas y la frente húmeda por el sudor. Estaba sola, igual que las 2 últimas noches, ya que Saunders se había mudado al Foxle. Su malestar comenzó al despertarse, después de haber dormido unas horas la primera noche que la llenó de recuerdos del pasado. Estaba mareada y se sentía miserable. ¿Estaría enferma durante todo el viaje? Se incorporó, buscando a tientas el orinal que Saunders había llevado desde la bodega de carga del barco. Después de vomitar violentamente el contenido de su estómago, se encorvó, maldiciendo a Jack Remington. Si no fuera por su necesidad de esconderse del capitán, se aventuraría a subir a cubierta en busca de aire fresco y una vista más alegre que las 4 paredes de madera de aquel lúgubre camarote. Habían pasado 3 días del viaje, y llevaba enferma 2. Había ido de mal en peor, y no parecía que fuera a aliviarse. Maggie sabía que bajo cubierta era el peor lugar, pero no tenía elección. Su presencia arriba llamaría la atención. No quería encontrarse con Jack hasta que se sintiera lo bastante fuerte como para enfrentarse a él sin rodeos. Esperaba recuperarse cuando el barco llegara a aguas más tranquilas. Hasta entonces, solo podía aguantar. Sonó un suave golpe en la puerta de su camarote y se levantó, agarrándose el estómago. ¿Quién es?, preguntó con su voz más grave, con la cara apretada contra la madera. Tenía que continuar con su farsa de ser Spencer Berkeley, el representante de E. Beringer Co. «Saunders». Maddie tragó contra la bilis de su garganta. «Adelante». Dio un paso atrás, balanceándose, y él se apresuró a sujetarla. «No está mejor», se mostró preocupado. Ella sacudió la cabeza, incapaz de hablar mientras reprimía las ganas de vomitar. Quizá debería renunciar a su ridículo plan de subir a cubierta. «¡No!», estalló, con arcadas. Se sentó en su litera y se dobló sobre sí misma, gimiendo cuando un violento espasmo se apoderó de su estómago. «Tiene razón, por supuesto». Saunders buscó en la habitación una jarra de agua. No había ninguna. «Señorita Beringer». Se detuvo cuando ella lo fulminó con la mirada, con la cara blanca. «Berkeley», enmendó. «¿Puedo traerle algo de comer?» Maggie gimió ante la mención de comida. Como si se diera cuenta de su horror, sacudió la cabeza, y Maggie le dedicó una débil sonrisa. «¿Cree que es seguro que suba cuando haya oscurecido?» «No lo sé», frunció el ceño. «Quizá durante la segunda guardia nocturna, cuando el compañero esté arriba». Palideció cuando Maggie jadeó, se agarró el abdomen y se excusó antes de ponerse a vomitar. «Solo el hedor que hay aquí es suficiente para enfermar», murmuró, haciendo una mueca. Saunders cogió el orinal cuando hubo terminado y se fue a vaciar el recipiente ofensivo. Para su asombro, su estómago se calmó tras la marcha del hombre. Durmió durante un rato, y cuando despertó, se dio cuenta de que había caído la noche, pues parecía más oscuro en el camarote. Todo estaba en silencio, salvo por los suaves murmullos de los marineros fuera de servicio, la leve pisada de los pasos en lo alto y el crujido y gemido del casco del Starfish. Maggie estaba fascinada con el barco y sus aparejos, y su sensación de inquietud fue desapareciendo poco a poco. Inhaló profundamente el aire salado, comprendiendo por primera vez las maravillosas descripciones de su difunto tío sobre la vida en el mar. Arriba, el viento agitaba las velas del barco. Abajo,
Las olas golpeaban suavemente el casco de madera del Starfish. «Hay alguien», indicó el hombre, señalando hacia el alcázar. «Espere aquí. Le avisaré para que no nos haga caso». Maggie asintió y observó, temblorosa, cómo Saunders subía los escalones hasta el alcázar. ¿Era tonta al creer que podría llevar a cabo su mascarada? Aquella primera prueba sería la peor. ¿Creería la tripulación que era un muchacho? Imaginó el momento de la revelación, cuando Jack supiera la verdadera identidad de Spencer Berkeley. Y más tarde, en California, cuando comprobara que el hombre que se había hecho cargo de la Everinger Co. no era en absoluto primo de Stuart, sino su sobrina. Maggie sintió un repentino y desgarrador deseo de estar de vuelta en casa, a salvo, en Baltimore. ¿Por qué estaba la noche tan tranquila? Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La luna era una esfera pálida en un cielo lleno de nubes. Ninguna estrella centelleaba sobre el fondo oscuro. Se aferró a la barandilla y observó el horizonte. No había mucho que ver a aquellas horas, solo oscuridad y agua. Al otro lado distinguió un pequeño cabo blanco adornando una ola en cresta. Su aprensión pasó con la serenidad de la noche, y pudo disfrutar de la libertad de la cubierta superior. Ya no se sentía mal. Sin embargo, notó que el agua seguía agitada. El cerdo salado y las galletas debían de haber hecho el trabajo tal como le habían dicho a Saunders. Maggie frunció el ceño ante la idea de volver bajo cubierta, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Subir durante unos minutos ya había sido bastante arriesgado. Cuanto más tiempo permaneciera, mayor sería la posibilidad de que la descubrieran, y eso arruinaría sus planes. ¿Merecía la pena arriesgar su momento de venganza por unas cuantas bocanadas de aire? Mientras Remington no sospechara que ella era Spencer Berkeley, tenía las de ganar. Pero Maggie ya estaba impaciente y cansada de su escapada. Pensaba en San Francisco, la tierra del oro. Había algo más en juego que una simple venganza. Había dinero que ganar en California. «Berkeley», jadeó cuando la voz de Saunders la sacó de sus pensamientos. Se había acercado silenciosamente por detrás de ella y puso una mano en su hombro. «El marinero no nos molestará, no lo mires», le dijo con urgencia en voz baja. Después la condujo de nuevo hacia la barandilla. Casualmente, para no parecer sospechoso, Saunders se colocó entre Maggie y el marinero, bloqueándola de la vista del marinero. «Sienten curiosidad por usted. No nos busquemos problemas». Con el corazón palpitante, Maggie asintió. «¿Cuánto tiempo tengo? Odio la idea de bajar». Él gruñó. «No mucho. Remington subirá pronto». «¡Remington!», exclamó Maggie atónita. «Lo siento», añadió en voz baja, mirando a Saunders por el rabillo del ojo. «Prometo ser más cuidadosa». Se fijó en el agua de color oscuro, y sus pensamientos se llenaron de la imagen de Jack. De él mirándola con adoración. Su rostro solemne el día que la abandonó para hacerse a la mar. Se llevó la mano al estómago, y sintió la pérdida descarnada de lo que debería haber sido. «¡Maldita sea!». «Berkeley», susurró Saunders a modo de advertencia. Lanzó una mirada ansiosa hacia el marinero, y Maggie sintió un repentino escalofrío. «¿Cree que me ha oído?». Resistió el impulso de registrar el barco. Patrick Saunders caminó despreocupadamente hacia el lado opuesto de Maggie, haciéndola girar con él mientras avanzaba. «No, no lo parece». «Gracias a Dios», respiró ella, y su alivio se reflejó en el suspiro de Saunders. Tragando para humedecer su garganta seca, agarró el brazo de su empleado. «Quizás sea mejor que vuelva». Las dos se miraron fijamente durante un momento largo y tenso. Maddie vio miedo en la expresión de Saunders, el mensaje silencioso. «Tendremos que tener más cuidado». Ella asintió y le soltó el brazo, preparándose para bajar. «¡Marinero!», ladró una voz grave desde atrás justo cuando se giraban, sobresaltándolos a ambos. Las botas chasquearon contra la cubierta cuando alguien se acercó. «¿No tienes trabajo que hacer?». El desconocido puso una mano en su hombro, y Maggie se quedó paralizada de terror. «Dios santo», le estaba hablando a ella. «Pluma», intercedió con calma Patrick Saunders, aparentemente familiarizado con el hombre. «No es uno de los suyos. Es Spencer Berkeley. Trabaja para Beringer». La pesada mano se aflojó de inmediato. «Berkeley, ¿verdad?». Harold Pearson soltó una risita, y Maggie se estremeció cuando el hombre se acercó a la barandilla junto a ella. Temblorosa, mantuvo la mirada hacia el agua, con la cabeza inclinada para que él no pudiera verle la cara. «Un marinero de agua dulce», se burló. «¿Has estado alimentando a los peces, chico?».
Agradecida por la oscuridad de la noche que la ayudaba a protegerse de la mirada indagadora del hombre, Maggie movió la cabeza. Entonces tuvo la repentina idea de fingir que seguía enferma, y se inclinó con arcadas sobre la barandilla lateral. Con la amenaza de ser descubierta cerca, empezaba a sentir náuseas de nuevo, y rezó en silencio para que la sensación no se hiciera realidad. Riéndose, el hombre le dio una palmada en la espalda. Ya te pondrás bien, compañero, cuando te libres de tu largo mareo. Su voz bajó a un gruñido grave. Ten cuidado de no caerte por la borda. No querrás arruinar una buena cena de pescado. El fornido marinero se estaba riendo a carcajadas de su propia broma cuando, para consternación de Maggie, se vieron sorprendidos por la aparición de otro hombre más. ¿Tienes problemas con el cachorro aquí, Harold?, preguntó el recién llegado. No, William. Harold seguía riendo. Este de aquí es Berkeley, el hombre de Beringer. Los marineros rieron ante la broma de que Berkeley pudiera ser un hombre. Maggie miró disimuladamente al recién llegado y sospechó que sería William Palmer, el segundo oficial. Era un joven musculoso de tono sarcástico y ceño poco atractivo. De estatura media, Palmer era algunos centímetros más alto que Patrick Saunders, pero era un poco más bajo que el marinero Pluma. Cabizbaja, con la gorra calada sobre las orejas para ayudar a protegerse la cara, Maggie escrutó a ambos marineros. Iban vestidos con prendas similares a las que ella llevaba, los músculos de sus brazos sólidos bajo las mangas de sus camisas a rayas. No solo eran más altos, sino más musculosos que Patrick Saunders. Su amigo no sería rival para ninguno de los dos. Se dio cuenta con una sensación de abatimiento. Y no le gustó la forma en que la miraban, como si la estuvieran calibrando como un objeto para el deporte. William Palmer parecía un hombre que disfrutaba metiéndose con cualquiera más débil que él, mientras que el marinero, Pluma, no sería de ninguna ayuda, decidió alarmada. ¿Qué haces arriba, Palmer?, preguntó Patrick Saunders con los labios apretados. Creía que era la guardia del oficial. Palmer entrecerró los ojos. Así es. Pero un hombre puede tomar una bocanada de aire, ¿no? Su tono era desafiante. Patrick refunfuñó algo ininteligible, pero aparentemente de acuerdo, pues Palmer no siguió con el tema. A Maggie no le gustaba William Palmer, y podía ver por qué Patrick estaba preocupado. Sabía que lo más sensato sería marcharse ahora, antes de que ocurriera algo terrible. Pero no sabía cómo podrían escapar ilesos. Si Palmer descubriera que era una mujer, todos a bordo lo sabrían, incluido Jack Remington. La amenaza flotaba en el aire como un espeso manto, rodeándola, ahogándola. La temperatura exterior era cálida. Maggie se sentía incómoda con su pesado abrigo y su gorro de lana. Envidiaba las camisas ligeras y los pantalones holgados de los marineros. Llevaban sombreros de ala ancha de lona negra con largos trozos de cinta oscura que les caían por la espalda y ondeaban con la brisa nocturna. Marchaos y dejarnos en paz, les instó mentalmente. Deseaba regresar a su camarote y alejarse de ellos. Tenía calor. Debajo de su abrigo, su camisa estaba húmeda de transpiración y se pegaba a su piel. Sin pensarlo, empezó a desabrocharse el abrigo, y luego se quedó inmóvil, sintiendo que la observaban. Sorprendida por su propio descuido, echó un vistazo hacia Palmer, que la observaba con atención, mientras hablaba con Harold Pearson. Sus ojos se entrecerraron y la miró con suspicacia. Ella apartó la mirada. ¿Qué te pasa, chico?, se burló. Palmer, advirtió Saunders. Mantén tu llorona nariz fuera de esto, Saunders. Estoy hablando con Spen Berkeley. Rodeó con un brazo los delgados hombros de Maggie, y ella se estremeció, pero resistió el impulso de retirarse. Sus forcejeos solo incitarían al matón, así que permaneció pasiva, esperando que Palmer se cansara del juego y se marchara. ¡Cielos!, estalló de repente el segundo oficial, retirando el brazo que la rodeaba. ¡Un abrigo, cielos! El mozalbete lleva un abrigo, con este calor. Su mano mugrienta de dedos gruesos se aferró al cuello del abrigo de Maggie. Ella tragó saliva y apartó la cara. Podía oler el fétido olor de su aliento y sentir el calor de sus exhalaciones contra su mejilla. «Qué piel tan suave tienes, muchacho. ¿Verdad, Harold?». Maggie contuvo la respiración temerosa cuando él acarició y luego pellizcó su mejilla. Ni siquiera tiene pelusa como un melocotón. Tiró inesperadamente del cuello de la camisa de Maggie, y ella gritó mientras se apartaba de un tirón. El hombre gruñó. «Lo que necesitas es algo para sudar si tienes tanto frío».
De un fuerte tirón, arrojó a Maggie a la cubierta, donde quedó tendida, jadeando, con la furia sustituyendo su miedo. ¡Déjalo en paz! Saunders se abalanzó sobre Palmer, pero Pluma lo agarró por el pescuezo. Riéndose de él, Palmer pateó un cubo en dirección a Maggie. «Frótate, chico, y entrarás en calor enseguida». El agua chapoteó por los lados del cubo, salpicando el dobladillo de los pantalones de Maggie. La ira ardía en la boca de su estómago mientras se ponía en pie. ¿Cómo se atrevía aquel rufián a tratar a Saunders y a ella de aquella manera? Miró a Palmer con las manos cerradas en puños, sin importarle en ese momento si notaba que era una mujer. «¡Burro patán!», gritó. Se abalanzó sobre él, sus manos martilleándole salvajemente, pero el hombre soltó una carcajada con deleite. La sujetó por las muñecas y la inmovilizó llevándola con fuerza contra su pecho. «Será mejor que tengas cuidado a quien golpeas, mozalbete», le murmuró al oído con voz sedosa. «Un muchacho como tú podría resbalar fácilmente y caer por la borda si no tiene cuidado». «¡Palmer!». El hombre se quedó helado. El capitán había visto la refriega al subir a cubierta, y su tono era furioso. Soltó a Maggie, que se apresuró hacia el lado de Saunders, y el marinero se puso en guardia. Pluma liberó a Saunders. «Jack», susurró Maggie, agarrándose al brazo de Saunders. Hubo un cargado momento de silencio, mientras los dos tripulantes se tensaban ante la aproximación de su capitán. Remington observó a sus hombres con severidad. Luego su mirada se posó brevemente en Saunders antes de posarse en Maggie con intensidad penetrante. Ella tragó saliva y se dio la vuelta, comprobando que su gorra seguía en su sitio. ¿La reconoció Jack? ¿O sospechó que algo iba mal? Si fue así, no dio ninguna pista. Tras varios largos y temerosos segundos, durante los cuales Maggie sintió que seguramente se oiría su corazón, Jack volvió a centrar su atención en los marineros. «Te lo advertí, Palmer», murmuró. «Señor». «Silencio», tronó, y Maggie jadeó, atónita al ver su expresión endurecida. No había nada en las facciones del capitán en aquel momento que se pareciera al joven y gentil oficial al que Maggie había amado. Su rostro era más maduro de lo que Maggie recordaba. Duro, anguloso. Su mirada azul acerada parecía atravesar hasta el alma de una persona. Estaba de pie, con los pies separados y las manos apoyadas en los costados, una figura poderosa y amenazadora. Llevaba una chaqueta de doble botonadura que colgaba abierta, dejando ver su camisa de lino blanco debajo. Unos pantalones color rojizo cubrían sus largas y musculosas piernas, desapareciendo en la parte superior de unas botas negras pulidas hasta la pantorrilla. Había algo aterrador, despiadado, en el capitán Remington, como si llevara consigo el aura oscura del mismísimo diablo. Maggie se estremeció. Experimentó su primer asomo de duda. ¿Podría vencer a aquel hombre y ganar? Como había soñado tantas veces en sus peores pesadillas, imaginó el suave gemido del llanto de un bebé y el silencio sepulcral que le siguió. Maldito fuera. Ella no tenía miedo de Jack Remington. Después de todo, solo era un hombre. «Pluma», bramó el capitán. «Baja. Me ocuparé de ti más tarde». Observó cómo el hombre se marchaba, antes de clavar en el segundo oficial su fría mirada azul. «En cuanto a ti, Palmer, saca las vieiras de la cubierta de proa». Los ojos de Palmer se abrieron de par en par. «Pero, capitán, no hay vieiras». «¿Estás cuestionando una orden directa, marinero?». El tono de Jack era cortante, molesto. «No, señor». «Entonces ponte a ello, hombre», ladró. Observó cómo Palmer se apresuraba a cumplir su orden. Luego se dio la vuelta, como si hubiera olvidado la presencia de Maggie y Saunders. Mientras caminaba hacia el alcázar, Remington parecía preocupado. Levantó una mano y se tiró de la oreja derecha. Maggie lo miró fascinada. El joven Jack lo hacía siempre que estaba consternado o sumido en sus pensamientos, y ella se sintió transportada atrás en el tiempo. Su corazón se ablandó al recordarlo. Bruscamente, volvió al presente, sintiendo escalofríos. Remington miró hacia atrás. «Saunders, Berkeley. Supongo que es Berkeley. ¿Estáis bien?». «Estamos bien, señor», se apresuró a responder Saunders. Satisfecho, el capitán asintió y se alejó. Mientras Jack se acercaba a la barandilla y miraba hacia el mar, Maggie se dio cuenta de que era incapaz de apartar la mirada. Durante 5 años, su único sentimiento hacia aquel hombre había sido un odio abrumador, cegador,
que le consumía la mente. Pero en ese momento, al verlo de nuevo después de tantos años, se sentía confusa, insegura, y no le gustaba nada. «Señorita Maggie», se interesó Saunders. «¿Está bien?». Ella abandonó sus pensamientos y le dedicó una débil sonrisa. «Estoy bien. ¿Y usted?». Él asintió y ella continuó. «Ese otro marinero, no Palmer, sino Harold Pearson. Era segundo oficial hasta hace unos meses, cuando robó las raciones de comida de otro hombre». Saunders vaciló. «Las del grumete». «Dios mío», repuso con horror. ¿Acaso todos los marineros carecían de conciencia? ¿Acababan de enemistarse con el más inmoral de los hombres? Patrick la agarró del brazo cuando empezó a alejarse. «¿A dónde va?». La miró con el ceño fruncido. «De vuelta al camarote». Sus ojos brillaron con rabia. «Pues avíseme, maldita sea. ¿Cómo espera que la proteja si no conozco todos sus movimientos?». «Lo siento», murmuró ella, sintiéndose debidamente amonestada. Patrick tenía razón. Mientras estuviera a bordo del Starfish, su situación era potencialmente peligrosa. Era una mujer sola en medio de hombres peligrosos. Patrick conocía el camino de aquel barco mejor que ella. Le convendría recordarlo. La expresión del hombre se suavizó. «No quiero que le hagan daño». Hizo una pausa. «Su tío nunca me habría perdonado». Ella asintió en señal de comprensión. «No volverá a ocurrir», prometió. Después de su primer bocado de libertad en la cubierta superior, a Maggie le resultaba difícil permanecer abajo. Se había sentido de maravilla al estar al aire libre, experimentando la apacible tranquilidad de la noche. 3 días después, su miedo a ser descubierta se había disipado, y se había embriagado al saber que, hasta el momento, había escapado ilesa. Volvía a sentirse aburrida, atrevida, y su antiguo y saludable yo. Envalentonada por su éxito anterior, Maggie estaba ansiosa por volver a intentarlo. Por un momento, pensó en enfrentarse a Remington con su verdadera identidad, imaginándose el encuentro como quien saborea una sabrosa golosina. ¿Por qué no? Jack no podía volver a Baltimore a aquellas alturas. El tiempo era precioso para el capitán de barco, y Starfish llevaba ya más de varios días de viaje. Maggie había sido cautelosa los 3 últimos días. Sin embargo, estaba cansada de ser cobarde y estar encarcelada en su camarote como una criminal sentenciada. Incluso mientras Maggie se vestía, las advertencias de Saunders de que se quedara abajo volvieron a atormentarla. «Quiero subir», le había dicho antes, cuando le confesó lo inquieta que se sentía. Él asintió. Sus ojos marrones se suavizaron en señal de comprensión. «Creo que el compañero tiene guardia esta. Quiero decir, ahora», se impuso ella. Saunders la miró sorprendido. Se puso pálido, y la miró con fijeza, con la boca abierta por la sorpresa. El color infundió sus facciones mientras negaba vehementemente con la cabeza. «Eso sería una tontería, señorita, y usted lo sabe». Se irguió, preparado para la batalla. Maddie levantó desafiante la barbilla. «No tengo miedo del capitán Remington. Quizá debería tenerlo». Un escalofrío del arma recorrió la espina dorsal de Maddie. «Explíquese». «Olvida que Remington es el capitán. Su palabra es ley en este barco». Maggie se relajó. «Está olvidando que Remington tiene un contrato con la compañía E. Beringer. Y yo soy E. Beringer». «¿Ah? ¿Pero lo sabe el capitán?». Saunders enarcó las cejas. «Él cree que la compañía está en manos de su primo, Edmund Beringer». «¿Le dirá ahora la verdad?». Sacudió la cabeza mientras se sentaba en una silla clavada en la cubierta. «Señorita Beringer, por razones propias, usted quería mantener su identidad en secreto. ¿Cómo reaccionará Remington cuando se entere? Dudo que le alegre saber que lo ha engañado». Sus comentarios la hicieron reflexionar. ¿Sabía el hombre más de lo que le había contado? No podía ser que sospechara que aquel viaje tenía 2 propósitos: expandirse a la costa oeste y buscar venganza. Pensó mordiéndose el labio. ¿Cuánto le había contado su tío a aquel fiel empleado desde hacía 4 años? ¿Está insinuando que Jack Remington me haría daño? No lo sé, respondió él. Pero creo que es prudente recordar que mientras permanezcamos en su barco, estamos prácticamente a merced del capitán Jack Remington. Millas mar adentro y en un barco con una tripulación de dudosa reputación nos pone en violenta desventaja. No creo que deba decirle que le ha engañado. Patrick.
Una mujer a bordo de un barco se considera que trae mala suerte por algunos. Mary. Entonces subiremos esta noche, sugirió en voz baja. Saunders asintió con alivio. Más tarde, sola en el camarote y con necesidad de respirar aire puro, Maggie decidió que, con capitán o sin él, subiría. Saunders tendía a preocuparse demasiado. Seguramente estaría a salvo durante unos breves minutos. La lluvia tamborileaba con suavidad sobre la madera por encima de ella. El sonido le hacía estar más ansiosa por ser libre. Lo que daría por volver la cara hacia aquella llovizna primaveral y sentir la fresca humedad resbalando sobre su piel. Atraparía las gotas de lluvia entre sus labios como había hecho tantas veces de niña. Pensó que Saunders estaba con el capitán, y si subía a cubierta, no habría peligro de encontrarse con Jack Remington. Además, ¿quién prestaría atención a una figura solitaria bajo la lluvia? El momento era perfecto. Se escaparía un rato y regresaría a su camarote sin que nadie se diera cuenta. ¿Y Palmer y Pluma? Le preguntó una voz interior. Bueno, ya se encargaría de ellos si se los encontraba. Presa de la expectación y sintiéndose solo un poco culpable por no haber hecho caso del consejo de Saunders, Maddie abrió su puerta y escuchó. Se oía el martilleo suave y constante de la lluvia contra el barco, el crujido y el gemido del casco de la nave. Esperó otro latido, escuchando los sonidos de los miembros de la tripulación ocupándose de sus asuntos. Los hombres de Remington estarían demasiado ocupados para fijarse en una sola figura contra la borda. Sonrió mientras se colocaba la gorra y salía de su camarote.